Si no trae Biblia puede leerlo aquí. Lo vamos a leer en nuestra versión Reina Valera y después quiero leérselos en una versión diferente para que podamos tener una mejor comprensión sobre esta cita. Dice ahí el verso 13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber en un mismo espíritu. Verso 14 dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿cuántos? Y el verso 13, el versículo 13, pero se los quiero leer en la traducción del lenguaje actual. Ahí nos lo va a estar poniendo la hermana para que lo pueda leer conmigo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Dice, algunos son esclavos y otros son personas libres, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. El verso 14 dice: el cuerpo no está formado por una sola parte, sino ¿por cuántas? ¿Por cuántas, iglesia? Por muchas. Cuando la iglesia comienza después de que la promesa de Jesús viene sobre ellos, que es el Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, no solo hay judíos reunidos en el aposento, hay personas de otras naciones, pero se está celebrando una fiesta en Jerusalén, que es la fiesta del Pentecostés. ¿La fiesta de qué? Ahorita al final, antes de los anuncios. Entonces es la fiesta del Pentecostés la que se está celebrando. Y cuando esta fiesta se está celebrando, Jerusalén es visitada por personas de otras naciones. Recordemos que también Jerusalén está controlada, dominada y visitada por romanos y personas de diferentes naciones. Entonces llega un momento donde los judíos, por celo, empiezan a creer que solo ellos son merecedores. Y hasta el día de hoy así sigue habiendo. Sigue habiendo grupos, denominaciones, iglesias que se autoproclaman los poseedores únicos de la salvación. Entonces llega un momento donde el Espíritu de Dios le habla al apóstol Pablo. El apóstol Pablo se levanta y comienza a hablar con la iglesia y a decirle: a ver, quiero por favor que seamos conscientes que aquí, le dice, no solo hay judíos y, ¿verdad?, gentiles. Y les dice algo que les pega, mire, en su orgullo. Porque les dice: ustedes rechazan a los gentiles, pero los gentiles son libres. Ustedes son los judíos, pero ustedes son los esclavos. Ahí les pegó en su orgullo a ellos, porque ellos se creían. Entonces, insisto, muchas veces el que dice solo nosotros tenemos la salvación, seguramente es esclavo o esclava de algún montón de pecados en secreto. Y entonces, ¿qué es lo que usa para justificar que su iglesia es la correcta? ¿Qué es lo que usa, para justificar que su vida es correcta? Que pertenece a una iglesia o a un grupo. Y esto es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí con ellos y diciéndoles, mire, al final del verso les pone un ejemplo y les dice: ¿saben qué? Todos hemos recibido al mismo Señor. Por eso es que no podemos tener por dentro el mismo Espíritu de Dios, pero por fuera pelearnos como si tuviéramos diferentes cosas que nos han llenado. Hermanos, si usted está sano, la sanidad se la hizo la misma persona que salvó al que está a su lado. Si usted está libre, la libertad se la dio la misma persona. La persona del Espíritu Santo es el que hace todas estas cosas. Y al final dice: miren, no podemos nosotros como judíos pensar que somos el único grupo que va a formar y a ser parte de la iglesia de Cristo. Y entonces comienza a decir, ¿verdad? El que vemos en el cuerpo 14 dice: el cuerpo no es formado por una sola parte, sino ¿por cuántos? Por muchos. Entonces la iglesia del Señor, no nos creemos, ¿verdad?, la última Coca-Cola del desierto y que somos los únicos. Nosotros creemos que hay un montón, hermanos, de iglesias, aunque no sean de nuestra cobertura, que Cristo es el centro, que la palabra de Dios es la autoridad de esos lugares, que el Espíritu Santo es el administrador y el guía,
que Dios se mueve en esos lugares y que son parte del cuerpo de Cristo. No somos los únicos, somos parte. Mire, nosotros somos una parte de ese cuerpo. ¿Sí dice amén conmigo? Pero hay muchísimas más. Entonces, el mensaje de hoy es aprender a ser movidos, a ser guiados por el Espíritu de Dios. Desde que Jesús aparece en la preparación para su ministerio, ¿quién guía a Jesús al desierto? Le pregunto a usted, ¿quién guía a Jesús al desierto? ¿Quién es el que pone a Jesús en el vientre de María? ¿Quién es el que lo guía? ¿Quién es el que se derrama sobre Jesús cuando Jesús se bautiza? ¿Quién es el que dice Jesús que le da la autoridad para hacer las obras que Él está desarrollando? En toda la vida y en todo el ministerio de Jesús está siempre presente el Espíritu Santo. Él lo guía, Él lo mueve. Decía, ¿verdad? En los ratitos que podía en el autobús me ponía a leer estos versículos y sentía que cuando el Espíritu Santo lleva a unas personas al desierto, de repente hay unos que no los llevó el Espíritu Santo, sino que se los encontró ya allá adentro, ¿verdad? Por sus malas decisiones se metieron al desierto, están en pruebas, en dificultades. El Espíritu Santo llevaba a Juan y ahí se encontró a José. Dijo, pues ya que estás aquí, de una vez vamos también a tratar contigo. De una vez también vamos a formar tu corazón. Entonces tenemos que aprender a ser movidos. Entonces ya sea que tú te metas al desierto por tus malas decisiones o escuches la voz del Espíritu y Él te lleve y Él te guíe. Pero todos tenemos que aprender a dejar que sea el Espíritu de Dios el que mueva nuestra vida. Me motivan sus amenes. Todo creyente debe de ser movido por el Espíritu de Dios, porque solo así nos podemos relacionar, anote esto, correctamente con la iglesia. Cuando nosotros no tenemos la guianza del Espíritu de Dios en nuestra vida, nos cuesta relacionarnos con los hermanos, nos cuesta relacionarnos con nuestros líderes, con nuestras autoridades, nos cuesta relacionarnos con las demás personas. Hermanos, nos cuesta poder ser insertados en su cuerpo, en la iglesia donde Él nos ha traído. Cuando nosotros no somos movidos o guiados por el Espíritu de Dios, lo que nos mueve son nuestros pensamientos, nuestras emociones. Lo que nos mueve, ¿verdad?, es pues nuestros gustos. Me gusta la iglesia, por eso estoy aquí, pero los hermanos no muchito me caen bien, ¿verdad? Esta hermana no muchito me cae bien, este hermano no muchito me cae bien. Entonces, cuando no es el Espíritu Santo el que te guía, te va a costar sentirte parte de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos pone a funcionar y a ser parte del cuerpo de Cristo, de manera que nosotros ni pensábamos que podíamos funcionar de esa manera. Tú estás aferrado a ser nariz, pero tú tienes, ¿verdad?, función de oreja. Se va a ver feo el cuerpo así, mire. Mejor deje que el Señor le ponga donde Él ha decidido ponerle. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Cuando venga quién? Recordemos que aquí está hablando Jesús. Mire, en esta parte el Señor me llevaba a pensar esto, que hay ocasiones que nosotros tenemos verdades que no son verdad y que nosotros las defendemos, ¿verdad?, delante de lo que sea, pero cuando nos encontramos con la verdad de Dios, con la verdad de Cristo, ¿sabe qué es lo que pasa? Que empezamos a tener confusión. Nadie se puede confundir teniendo la verdad delante de una mentira. Pero cuando tú estás seguro, cuando usted está segura de que usted tiene la verdad, y cuando usted se para delante de la verdad, empieza a haber confusión y dice, es que aquí ya no sé qué hacer, porque yo siempre pensé y creí que era esto, pero ahora ya me confundió, ahora yo siento otra cosa. Siempre me dijeron que yo no tenía que sentir esto, pero lo estoy sintiendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo les he dicho a ustedes, ¿verdad?, de un pastor bautista que siempre predicó y dijo que el Espíritu Santo no bautizaba en lenguas. Y de repente en una reunión de pastores comenzó a hablar en lenguas y él se quería detener y él quería hablarle a los demás y decirles que no. Él mismo cuenta que se fue a su casa y llegó a su casa y llegaba hablando en lenguas. Una persona que estuvo acostumbrada siempre a hablar y avergonzar a todos aquellos que hablaban lenguas y reírse de ellos y decir que estaban completamente equivocados, ahora estaba cosechando eso.
y estaba viviendo, ¿verdad?, de primera mano que todo esto es real. El Espíritu de Dios es más real que nosotros. ¿Sí dicen amén conmigo? Entonces dice la palabra aquí en el Evangelio de Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo nos vamos a preparar para la venida de Cristo si nosotros no tenemos una relación con su Espíritu? Tenemos nosotros que prepararnos para eso. Ayer la clase que le daba a los estudiantes, ¿verdad?, les hablaba sobre el reino de los cielos y comienza con Mateo 24:14, donde dice: Jesús los envió y les dijo: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, a todo lugar, y entonces vendrá el fin. Y yo les decía a ellos, muchos cristianos o mucha gente piensa que el fin va a venir por la creciente maldad. No es la tierra la que le da órdenes al cielo, no es la tierra la que dice vamos a hacernos más malos y entonces va a venir el fin. Le decía, no, la Biblia dice, Jesús, ¿qué es lo que está esperando? Que prediquemos. Es la iglesia la que va a provocar que la venida de Cristo, ¿verdad?, se cumpla o se haga, con la predicación del evangelio. Cuando nosotros más predicamos, el día de hoy es cuando más se está predicando la palabra de Dios en muchos lugares. Hay ciudades donde antes había 1 o 2 iglesias cristianas y el día de hoy son 20, 30, 40 iglesias cristianas en diferentes ciudades. Hay ciudades que cuentan con 200 iglesias cristianas. A cada rato se están subiendo diario una gran cantidad de predicaciones. Es cuando más se está predicando el evangelio, cuando mucha gente está escuchando el evangelio, y es esa la señal que dejó Jesús para que nosotros podamos identificar cuando su venida está pronta. No la maldad. El mundo no es el que le da órdenes al cielo. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces nosotros tenemos que aprender que quien nos va a guiar a toda verdad es el Espíritu de Dios. Piense por un momento en esto. Hay muchas personas y varios de ustedes que en algún momento de ayuno dijeron voy a orar o voy a ayunar, y cuando se pusieron a ayunar descubrieron algo malo que había en un hijo, en una hija o en su matrimonio. Porque el Espíritu Santo te lleva a conocer la verdad. Cuando tú estás ocultando algo, viviendo en una mentira y has desaprovechado todas las oportunidades que el Señor te da para que recapacites, para que te arrepientas y sueltes esa mentira, y aún así no lo haces, de repente alguien en la familia entra en oración, el Espíritu Santo le fortalece, aprende a escuchar su voz, discierne la voz, la presencia del Espíritu Santo, comienza a ayunar. Hay personas que dicen mejor no hubiera ayunado, porque por haber ayunado descubrí esto, tuve este sueño. Es que el Espíritu Santo no puede guiarte ni llevarte a una mentira, si dice amén todavía, sino que te lleva a la verdad, a que puedas tú andar y caminar y vivir en la verdad. El Espíritu Santo le da vida al cuerpo. Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante. Acompáñeme por favor a esta cita. Dice el capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, ¿quién debe de condenar a los que están en Cristo Jesús? Nadie. Pero ¿sabe qué? De repente hay personas que piensan que tienen la autoridad para mandarte al infierno, para cerrarte las puertas del cielo, para decirte que no puedes entrar a la iglesia, etcétera, etcétera. Para decirte que ya no hay perdón de Dios para ti, para decirte un montón de cosas incorrectas. ¿Quién puede condenar, verdad, al que está en Cristo? Dice, mire, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme, otra vez, conforme al Espíritu. Y si se da cuenta y lo puede ver en su Biblia, no dice espíritu con E minúscula, no está hablando refiriéndose al espíritu humano. Y el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu, ya no el Espíritu, mire, con E mayúscula, sino ahora nosotros. Mas el Espíritu ¿está qué? Está vivo, tiene vida, ¿verdad? Por la justicia que hay en Dios. Entonces, mire qué tremendo esto, que yo no puedo decir que amo a Jesús y negar su Espíritu. Dice aquí el verso que leíamos, el verso 9, ¿verdad? Si me lo pone ahí, por favor, que es el Espíritu de Dios el que en realidad me dice a mí que yo pertenezco a Cristo. El apóstol Pablo dice que cuando nosotros recibimos su salvación, somos sellados con el Espíritu Santo, se nos pone una marca de pertenencia, que le pertenecemos a Él. Entonces nosotros como iglesia tenemos que aprender a tener una relación con Él. Dice la Biblia que Dios está en su trono y a la diestra está el Hijo. ¿Quién es el que está ahorita con la iglesia? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que prepara de la iglesia a la novia, aquellos que se santifican, que lavan, limpian sus vestiduras y que serán arrebatados. La idea principal, la idea original, pues es que todos seamos novia, pero siempre, ¿verdad? Como dice el apóstol Juan, siempre en el cuerpo de Cristo hay unos fríos, otros calientes y otros tibios. Entonces no podemos nosotros pensar que solo por venir todos los domingos a misa cristiana y no comprometernos con el Señor, entonces ya somos, ¿verdad?, parte de la novia de Cristo. ¿Hasta cuándo va a ser usted un compromiso con Cristo? Hasta que de repente pase algo malo. No hay necesidad de eso. No necesita usted una tragedia, una crisis que lo empuje, que lo impulse a decir: ahora sí, Señor, por favor ayúdanos, rescátanos de esta y ahora sí aquí estoy. No necesitas una enfermedad para eso. Cuando el Señor te está hablando por amor, escucha sus palabras de amor, escucha sus cuerdas de amor, dice, ¿verdad?, el Salmo, que caen sobre nosotros y que nos atraen a Él, para que nosotros podamos venir y conocerlo a Él y tener una relación con Él. Para que nosotros podamos venir y conocer a Jesús, necesitamos una relación con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? El Espíritu de Dios nos ayuda a andar en la voluntad del Padre. Dice el apóstol Pablo en el pasaje que leíamos, dice: algunos quieren hacer la voluntad de Dios en su carne, pero ¿qué dice? No se puede. ¿Se puede hacer la voluntad de Dios en nuestra carne? No se puede. Se necesita la guianza del Espíritu de Dios. Hermanos, mire, con mucho respeto se lo digo, si Jesús, siendo Dios, necesitó ser guiado por el Espíritu Santo, imagínense de nosotros. Con todo respeto, ¿quiénes nos creemos nosotros para pensar que no necesito al Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre? ¿Quiénes nos creemos nosotros para pensar que podemos, por nuestra opinión, nuestro razonamiento, nuestra fuerza, nuestras capacidades, lo que usted quiera? Necesito la guianza del Espíritu de Dios para hacer la voluntad de mi Padre. Necesita usted ser guiado por el Espíritu de Dios. Siempre va a haber una lucha en su interior entre lo espiritual y lo carnal. En nuestro interior habita, ¿verdad?, nuestra carne, nuestra alma y nuestro espíritu.
los tres en un solo ser. Entonces el espíritu quiere seducir, la carne quiere seducir al cuerpo para que el cuerpo termine haciendo los deseos y los placeres del alma. Y el espíritu quiere enseñarle a la carne a cómo mantenerse consagrada y en pureza para nuestro Dios. El espíritu, mi espíritu humano, quiere enseñarle a mi carne cómo poder ser un buen templo para la presencia de Dios en mí. Pero mi alma, que es a veces glotona, dice la Biblia, quiere llevar a mi cuerpo para que a través del cuerpo y de los placeres el alma encuentre deleite, encuentre a través de los vicios, a través de muchas cosas incorrectas. Entonces siempre hay una constante lucha en nuestro interior. Y nosotros tenemos que saber quién va a ganar siempre la lucha. Al que más alimentemos. Alimente más su carne. Deje de leer la Biblia toda la semana. Métase en todo lo que usted quiera, menos en la Biblia. No ore, no busque a Dios. Y dígame usted, si usted tiene ganas de vivir una vida en santidad o consagrarse para Dios, o si usted tiene ganas de levantarse temprano a orar. Mire, el que alimenta más la carne, a la hora de sus alimentos, ni por los alimentos come. Hasta que ya va a la mitad del plato y dice, ay, se me olvidó orar. Bueno, ahí te encargo, Diosito. Entonces, el que no alimenta su espíritu y solo alimenta su carne, no tiene ganas de hacer la voluntad de Dios. Pero aquel que alimenta el espíritu, escúcheme bien, no le dan ganas de cometer pecados. Aquel que alimenta su espíritu debilita automáticamente su carne. Aquel que fortalece su espíritu de repente comienza a pelear menos en la casa. Que yo pensé que todos iban a decir amén. Aquel que alimenta su espíritu de repente deja de mentir. Aquel que alimenta su espíritu deja de hacer cosas malas en su trabajo. Aquel que alimenta su espíritu ya no tiene la necesidad de estar haciendo cosas que le gusta a la carne. Entonces, ¿quién va a ganar esta lucha interna en nosotros? Aquel al que más alimentemos. Aquel al que más alimentemos. Comience su día, todos los días, haciendo una oración corta, a la orilla de su cama. No es la cantidad de tiempo que ores, es que lo hagas de todo corazón. Termine su día haciendo una oración. Si usted dice, estoy muy cansado, estoy muy, enfermo, me siento muy mal, hermano, es preferible irse a dormir o quedarse dormido intentando orar que haberse ido a dormir sin intentar siquiera orar. Así que no se justifique, porque eso es lo primero que está esperando su carne, una justificación suya, para entonces aprovechar ese momento y fortalecerse. Y hasta en los tiempos de sueños, meterle un montón de sueños incorrectos. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos nosotros que dejar que el Espíritu nos ayude a hacer la voluntad del Padre. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, por favor, si me acompaña ahí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como lo cantábamos hace un momento, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba ¿qué? Hablasen. Aquí todavía no hay iglesia. ¿Quién le dio la vida a la iglesia? El Espíritu de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que el Espíritu le daba vida al cuerpo. Le daba vida, que le daba paz, que le daba justicia. La vida de la iglesia la tiene que dar el Espíritu Santo. No queremos ser una iglesia con bonitas estrategias, con bonitas formas, con bonitos programas, con bonitos eventos, pero muertos espiritualmente. No queremos ser una iglesia así. Queremos ser una iglesia que tenga una vida y que la vida de esta iglesia dependa del Espíritu de Dios.
Si dice amén conmigo. Entonces no voy a convencer en mis palabras o en mis fuerzas a la gente que venga acá, sino que la gente solita, sin que la vayamos a buscar o a llamar, van a empezar a escuchar que algo está haciendo el Espíritu de Dios en este lugar y a querer venir y ser parte. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que preocuparnos como iglesia? Que el Espíritu de Dios esté en medio nuestro, buscarlo con todas nuestras fuerzas y no cansarnos de buscarlo hasta encontrarlo. También el Espíritu de Dios mantiene unido al cuerpo. Hechos capítulo 4, verso 32. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Póngase usted un número en su cabeza. ¿Cuánta gente para usted es una multitud? ¿100? ¿200? ¿500? ¿1000 personas? ¿2000 personas? ¿Cuánto es una multitud? Para usted, ¿cuánta gente, cuánta cantidad para usted ya considera que es una multitud? Entonces, mire, a veces en su familia son 4 o 5 y no pueden ponerse de acuerdo. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo hizo posible que toda una multitud estuviera unánime y que tuviera un mismo corazón y que tuviera una misma alma. Y sigue diciendo el verso, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas ¿en qué? Tenían todas las cosas en común. Entonces, ¿qué mantiene a una iglesia unida, hermano? ¿Qué nos va a ayudar a nosotros a mantenernos unidos? ¿El estarnos invitando a cenar todas las noches? ¿El estarnos invitando a los cumpleaños todas las noches? ¿La vida social? ¿El agradarnos? ¿El estar haciendo un montón de cosas terrenales y humanas? No, es lo espiritual. Solo lo espiritual puede hacer que un carácter difícil se pueda relacionar con otros caracteres difíciles. Nadie dice amén, mire. Ahora todos tienen carácter calidad. Entonces solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. Y como les dijo el apóstol Pablo y lo leíamos al inicio, solo el Espíritu de Dios puede hacer llevarse bien a un libre con un esclavo. Cuando no hay Espíritu de Dios, el libre piensa que puede juzgar al esclavo. Cuando no hay Espíritu de Dios, el rico piensa que puede juzgar al pobre. O al revés, el pobre al rico. Cuando no hay Espíritu de Dios, el pastor piensa que puede juzgar a las ovejas. O las ovejas al pastor. Mire, no dicen amén. Entonces, cuando no hay Espíritu de Dios, pensamos que podemos señalar a los demás. Pensamos que tenemos la razón. Pensamos que tenemos todo lo que... No. Necesitamos al Espíritu de Dios. Y este nos ayuda a estar ¿en qué? En unidad. En unidad. ¿Qué condenación va a desatar el Espíritu de Dios en medio nuestro? Ninguna. Deje de estar condenando y pensando que Dios lo mandó a hacer eso. Deje de estar señalando y pensando que Dios lo mandó a hacer eso. Deje de estar atacando y pensando que Dios lo mandó a hacer eso. ¿Me motivan sus amenes? Dice la Biblia que tengamos una relación con el Espíritu de Dios y que éste nos va a ayudar a poder tener en común algo con el hermano que está al lado para relacionarme con él. El Señor me va a ayudar. Si ahorita yo les preguntara a ustedes su pasado, mire, tendríamos historias completamente diferentes, todos. Pero escúcheme bien, en algún punto la historia suya se tocaría con la mía. En algún punto la historia suya se tocaría con el que está al lado. En algún punto su historia, que era completamente diferente, se topó con la de su esposa y desde ahí empezaron a caminar juntos y a tener una misma historia. En algún punto tu historia se topó con la de un hermano, con un amigo, ¿verdad? En tu trabajo, una amistad, y creíste en Jesús y de ahí empezaron a caminar juntos en la fe. En algún punto las historias de todos los que estamos aquí se topan. Hay gente que llega en la iglesia y aquí se encuentra con un conocido y dice, ni sabía que venías a la iglesia. Mira dónde te vengo a encontrar. Ahora eres un santo, pero un santo diablo porque te conozco. Entonces se vienen a encontrar adentro de la iglesia, ¿verdad que sí? Y entonces en algún punto nuestras vidas tienen algo en común. No todas las cosas, pero tenemos algo en común. ¿Sí dice amén conmigo? Y nosotros tenemos que aprender a llevarnos, hermanos, a llevarnos entre nosotros, no por nuestras diferencias, sino por las cosas que tengamos en común.
Diferencias vamos a tener siempre, pero también vamos a tener cosas en común. Y una relación no se sostiene por estar queriendo pelear y arreglar las diferencias, por estar queriendo yo cambiar a las personas. ¿A quién de ustedes tengo el poder yo de cambiarlo? A ninguno. Ese poder le pertenece solo a Dios. Y nosotros tenemos que dejar que sea Él el que cambie el corazón y el alma, porque Él nos ayuda a andar y a caminar en unidad. ¿Sí dice amén todavía? El Espíritu Santo nos lleva también a amarnos de manera fraternal. El Espíritu Santo es quien hace que podamos soportarnos unos a otros. Romanos capítulo 8, verso 26 al 27. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Le pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes no tiene debilidades? Todos las tenemos. ¿Quién de ustedes siempre es controlado por sus debilidades? La respuesta está aquí. El que no tiene una vida espiritual fuerte. Ese es el que siempre se controla por sus debilidades y siempre se está justificando. Perdón, es que otra vez me dejé llevar por el enojo, me dejé llevar por el mal carácter, me dejé llevar por esto. Siempre se está justificando por sus debilidades. Mire, deje de hacerse la víctima siempre. Deje de decir es que yo no puedo, yo no sé ni para qué me llaman, yo no sé ni para qué me eligen, yo no sé ni para qué me dicen, yo no sé. Deje de hacerse siempre tomar ese papel del débil o la débil. Mejor, ¿sabe qué? Agradezca que el Señor lo señaló a usted, que usted está aquí porque Dios lo escogió. Me motivan sus amenes. Y comience a tener una relación con Él, a fortalecerse, y va a darse cuenta cómo sí es capaz, primero, de controlar su carácter y sus debilidades, y después de hacer aquello para lo que Dios lo llamó. Sigue diciendo el verso, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Si me deja por favor el versículo 26 ahí en la pantalla, dice la palabra que hay oraciones que se hacen con un tipo de gemidos, pero que yo no los puedo pronunciar. Hay oraciones que yo necesito hacer, pero yo no las puedo pronunciar. No las sé, no las conozco, no sé cuáles son esas palabras. El apóstol Pablo dice, yo fui tomado por el Espíritu y fui llevado al cielo y escuché unas palabras que yo no puedo pronunciar. Y aquí el verso dice, hay oraciones que yo necesito hacer. Dice, ¿yo sé orar como conviene? No, no lo sé. Pero el Espíritu dice, pero el Espíritu, no con E minúscula, con E mayúscula, pero el Espíritu, Él intercede por mí con gemidos que yo no puedo pronunciar, que yo no puedo decir.